Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Aquí está el Espíritu de Dios, lo puedo sentir moviéndose en mí. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Haz lo que tengas que hacer, confío en tu palabra, creo en tu poder. Hola hermanos, bueno pues ya estamos ahora para iniciar el tema 15 de nuestra catequesis Seguimiento de Jesús 2. Para esto vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas sobre cada uno de nosotros, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que seamos capaces de entender y comprender la palabra de Dios que viene hacia cada uno de nosotros. Haz que nuestro corazón sea tierra fértil donde la palabra sea depositada y dé frutos en abundancia, y que también nuestro corazón esté lleno de esa sed y de ese ardor por predicar el Evangelio, aún en estas situaciones difíciles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos pues, hermanos, con nuestro tema de 15, vida en la palabra y el misterio, recordando que este bloque de nuestra catequesis nos habla de la vida litúrgica y de cómo nosotros podemos participar mejor de este sentido litúrgico en el que todos somos parte de esta celebración. El Padre nos da lo más amado, a su Hijo unigénito. Jesús nos da su vida y el Espíritu Santo nos hace amigos del Señor, que nos revela este misterio de amor. El Evangelio tiene por objeto la palabra, el verbo, el anuncio gozoso. Dios ha descendido a la tierra para darnos el alimento que no perece, el pan de la enseñanza, que después de proclamarse el Evangelio comparte el sacerdote por medio de la homilía, y el pan de la Eucaristía, que es la sabiduría de Dios. Es el Evangelio de la esperanza en la fracción del pan eucarístico. Recordemos que nuestra misa, la misa es una celebración, es una fiesta en el que nosotros participamos de esa fiesta y esa acción y celebración. Esta celebración está dividida en dos partes importantes en las que en estas dos partes recibimos un alimento. Primero es la liturgia de la palabra, en donde recibimos el alimento de la palabra propiamente, y después viene la liturgia eucarística, donde recibimos el alimento del pan eucarístico. Entonces, una y otra son muy importantes y van de la mano, porque si nosotros no ponemos atención en las lecturas y no estamos atentos a el Evangelio, a la homilía y a todo lo que respecta a la liturgia de la palabra, entonces nosotros estaremos perdiéndonos del primer alimento espiritual, que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si a veces por no estar en el estado de gracia o a veces por otras cuestiones no comulgamos, entonces nos estamos perdiendo también del segundo alimento, que es el pan eucarístico, o incluso podríamos perder esa gracia por no haber puesto atención en las lecturas o no estar haciendo lo que nos toca. Entonces estos dos alimentos son muy importantes. La liturgia de la palabra no solamente es el Evangelio. Tenemos entendido que nuestra misa se divide en dos partes, que ya les dije, dos grandes partes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística.
Pero antes de la liturgia de la palabra tenemos los ritos iniciales, que comienzan con la procesión de entrada acompañada por el canto. De ahí nosotros durante esta procesión en la que entra el celebrante casi siempre acompañado, o el que preside, acompañado en la mayoría de las veces por los que van a apoyar en el servicio. Llega, besa el altar, o sea, lo venera, si es necesario lo incensa, ¿sí? Después de esto viene el acto penitencial. El acto penitencial que conocemos como el Señor ten piedad. Antes hacemos un acto de contrición, pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Después viene esta aclamación del Señor ten piedad, que traducido es el Kyrie eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Después de esto, en el aspecto de la misa dominical o alguna fiesta, viene el himno del Gloria del que participamos todos. Terminado esto viene la oración colecta, en las que participamos también, de las intenciones de esta misa. Después de esto empieza la liturgia como tal, la liturgia de la palabra, que entendiendo la misa como la misa dominical, viene acompañada de 3 lecturas, que es la primera lectura, casi siempre tomada del Antiguo Testamento en el tiempo ordinario. En el tiempo, por ejemplo, de Pascua, que es el que estamos viviendo, ahorita casi es siempre tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después viene el Salmo. Después de esto viene la segunda lectura de manera ordinaria tomada del libro del Nuevo Testamento, de alguna carta de los apóstoles o de algún libro del Nuevo Testamento. Después de esto viene la aclamación del Aleluya previa al Evangelio. El Evangelio, que es tomado ya sea del Evangelio de San Marcos, de San Mateo, de San Lucas o incluso de San Juan, y algunos tiempos específicos que es tomado de San Juan, como es en algunas partes de la Semana Santa o algunos otros. Después de la liturgia, después del Evangelio viene la homilía, que es una explicación que da el sacerdote acerca de la palabra de Dios, y la va interpretando y también haciendo que la podamos entender y actualizando a nuestro tiempo. Después de la homilía viene la plegaria universal o la oración universal que se va dirigiendo a los fieles en torno a la iglesia, el cual pedimos por la iglesia, por el papa, por los obispos, por la diócesis, por nuestra parroquia, por alguna intención en particular y por todos los que estamos presentes. Así más o menos se estructura la oración universal. Y termina, también antes de esto hacemos el credo en el domingo y en tiempo ordinario en el que se puede hacer el credo. Terminamos la liturgia de la palabra precisamente con la oración universal. Comienza la liturgia eucarística con el momento del ofertorio, en el que estamos ofreciendo los dones de pan y vino, pero también ofrecemos nuestro trabajo, ofrecemos una aportación económica o un diezmo, también ofrecemos algunos dones, en algunas ocasiones despensa, ofrendas, ¿sí? Después ya viene, entonces inicia la plegaria eucarística, después viene la consagración. Después de la consagración se continúa la plegaria eucarística ya después de la consagración. Después viene, antes de la consagración viene el santo, la consagración, la plegaria. Después de esto continuamos con el Padre Nuestro. Después viene el momento de la paz. Después viene el momento de el himno que se canta al Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ahí es donde se fracciona a Jesús ya Eucaristía en el pan, y se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Posterior a esto viene el momento de la comunión,
después de la comunión, hacemos la oración después de la comunión y vienen los ritos de purificación y conclusión, en donde ya viene la oración de despedida, ¿ok? Entonces, estos son muy grandes y generales rasgos, las partes de la misa, y son las partes que componen bien pues nuestra liturgia, tanto de la palabra como la liturgia eucarística. Continuemos nuestra catequesis. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugó y haya cumplido aquello para lo que le envié. Esto lo encontramos en Isaías 55:11. También, aunque no viene en nuestra catequesis, pero quisiera compartirles, viene también en la cita de Amós 8:11, algo muy parecido. Enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Muy acorde a lo que nos decía el profeta Isaías, es este sentido de la palabra de Dios que tiene que dar un fruto eficaz en cada uno de nosotros, y para eso se necesita disposición de nuestra parte en el momento de la escucha de la palabra. La Iglesia nace y vive de la palabra. Esta la sostiene a lo largo de la historia, penetrando y animado con la potencia del Espíritu Santo toda su vida. Recordemos que la Iglesia nace en el día de Pentecostés y nace precisamente por la predicación de Pedro en ese momento tan importante, que es importante que lo busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, después de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, esa primera predicación de Pedro, en la que incluso escuchamos en su predicación cómo hace alusión a algunos escritos del Antiguo Testamento. Entonces ahí nace, y eso es la que la sostiene con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso tan importante la palabra predicada. Toda la predicación de la Iglesia se ha de alimentar y regir por las Sagradas Escrituras y el deseo sostenido por la oración, para que la palabra siga propagándose y adquiriendo gloria. Esto lo encontramos en la segunda carta de Tesalonicenses 3:1. Alimentando así al pueblo con el alimento de las Escrituras, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad y encienda el corazón de amor a Dios. Encontrar, orar y vivir la palabra es la suprema vocación del cristiano. De ahí que debamos madurar cada uno en la lectura personal de la palabra, en óptica sapiensal y con vistas a un discernimiento cristiano de la realidad, de la capacidad de dar cuenta de la propia esperanza y del testimonio cristiano de la santidad. Es bien importante que nosotros nos quedemos con algo de la palabra. De manera muy normal, a veces se nos hace tan ya rutinario asistir a la misa, a lo mejor diario, a lo mejor solamente los domingos y las fiestas de guardar, y resulta que nos leen la primera lectura, el salmo, la segunda, el evangelio, y cuando empieza la homilía nos dice el padre, ¿de qué se trató la primera lectura? Y entonces parece que nadie la escuchó. A veces ni siquiera el lector se acuerda de lo que leyó. Entonces eso quiere decir que no estamos haciendo vida a la palabra, que no estamos poniendo atención, que no estamos nosotros realmente abriéndonos para la sabiduría de la palabra. Porque si no te acuerdas 5 minutos después de que se acaba de leer, imagínate cuando sales y el padre te dice, vayamos a vivir lo que hemos celebrado. Entonces, ¿qué vas a vivir si no te acuerdas de lo que has leído anteriormente? Entonces, es bien importante que nosotros pongamos mucha atención en la palabra y también que nos alimentemos de esa palabra en casa también. Ya conocen ustedes el método de la Lectio Divina que vieron en el tema anterior y además que llevan de manera cotidiana en su comunidad, y debería de ser todos los días. Por lo tanto, deberíamos nosotros de considerar y tomar siempre en cuenta la palabra para poder abrirnos cada vez más a lo que Dios nos dice a través de esta. Por otro lado, la Iglesia quiere ayudar a la humanidad y encontrar nuevamente el misterio escondido desde los siglos y manifestado en Jesucristo. Efesios 3, del 5 al 6.
Dado que la mistagogía significa conducir por un camino que lleva al misterio, a los sacramentos, se comprende por qué no basta un itinerario litúrgico, sino una comprensión personal y el desarrollo de una catequesis del misterio que tomaremos en el siguiente curso, es decir, en el siguiente libro. Pero habla muy importante, la mistagogía, que es el camino hacia el misterio. La mistagogía es precisamente los sacramentos. Sacramento significa signo sensible de la gracia invisible instituido por Cristo, conferido a la Iglesia, que nos da la vida eterna. Nosotros conocemos los sacramentos, son 7 en la Iglesia, divididos en sacramentos de iniciación cristiana, que son los sacramentos de el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Sacramentos de curación o sanación, que son la confesión y la unción de los enfermos, y el sacramento de servicio, que son precisamente el matrimonio y el orden sagrado. Todos estos son signos sensibles, o sea, son signos que vemos a través de nuestros sentidos que nos dan una gracia invisible. Son signos que percibimos a través de la vista, el olfato, el tacto, el gusto, y que nos dan una gracia invisible. Es decir, vamos a ponerlo de manera muy sencilla. Nosotros a través de nuestros sentidos, de nuestra vista, vemos pan y vino. Y quizá hasta el sentido del gusto dice es pan y vino. Pero la gracia invisible es saber que lo que estamos nosotros comulgando no es pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos van a llevar precisamente a la vida eterna. Así todos los sacramentos son un signo sensible de la gracia invisible y que están precisamente instituidos por la Iglesia y desde un texto bíblico. Todos ellos tienen un rito específico, tienen la palabra de Dios específicamente para entender ese sentido extraordinario de lo que no podemos ver. O sea, la gracia tan extraordinaria que tiene cada uno de los sacramentos tiene un rito que nos lleva a entender eso que nos va más allá de nuestro entendimiento. Suena quizá difícil de comprender, pero que es tan grande esa divinidad de Dios hacia nosotros. Al principio de la iniciación cristiana hay un encuentro de fe con el Espíritu, con el Señor a través de su gracia, confiados en la fuerza del Espíritu, que se comunica mediante la sobriedad de las palabras y los gestos sacramentales, haciéndolos el Espíritu comprensible lo que Jesús ha revelado. Iniciados por la conversión y la fe, debemos adentrarnos en el misterio de lo que somos en Cristo y creer y crecer como nuevas criaturas impulsados por la revelación y la fe viva que actúa en la caridad y nos ilumina y nos transforma. Es decir, con los sacramentos de iniciación cristiana, a través del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, nosotros deberíamos de crecer más a la altura de la talla de Cristo en nuestra fe, en nuestra caridad, de tal manera que vivamos realmente como bautizados, realmente como confirmados, realmente vivamos como hermanados en la Eucaristía. Pero para esto nosotros tenemos que saber qué significa ser bautizados, qué significa ser confirmados, qué significa realmente estar en estos sacramentos, porque si no lo hacemos, entonces no vamos a poder nosotros vivir de acuerdo a eso. Es simple y sencillamente, asistimos a misa todos los domingos. Ahora, con esta situación de la contingencia, vemos la transmisión de la misa todos los domingos. Pero ¿realmente ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña a través de las lecturas y del Evangelio? ¿Realmente vivimos y celebramos lo que vemos ahí? ¿O solamente es un precepto y lo hacemos y ya, ahí se queda? Misterio pascual. Pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor y Pentecostés es la donación del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión de su Iglesia, que debe estar presente en toda nuestra vida. Misterio que celebramos en cada acto de la vida de la Iglesia, durante todo el año litúrgico, en la Semana Santa, en cada Eucaristía y en cada sacramento, como el paso de Dios sobre nuestra vida y nuestra historia, comunicándonos salvación y vida. Nosotros sabemos que tenemos un calendario litúrgico.
Durante todo este año del calendario litúrgico, que no empieza en enero y termina en diciembre, sino que empieza con el primer domingo de Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey, nosotros celebramos a lo largo de este año litúrgico todos los misterios de la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Señor y de Pentecostés. Celebramos desde su nacimiento, o más bien desde antes de su nacimiento, con el tiempo del Adviento, luego la Navidad, después celebramos los misterios del bautismo del Señor, la vida pública del Señor a través de la predicación, la cuaresma, estos 40 días de ayuno, de oración, de abstinencia que nos preparan a un tiempo muy fuerte dentro de la iglesia, que es la Semana Santa, en el cual celebramos la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego un tiempo largo de fiesta y alegría y gozo, que es la Pascua, 50 días de gozo por la resurrección del Señor. Viene la fiesta de Pentecostés, con lo que cerramos la fiesta de la Pascua, y esta ascensión en los 40 días durante la Pascua celebramos la ascensión del Señor. Después Pentecostés con el día 50 de la Pascua, y después de Pentecostés viene un tiempo ordinario en donde, no porque no sea Semana Santa, no porque no sean otros días, celebramos también todos los días en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En este tiempo ordinario oímos sus milagros, las parábolas, escuchamos el Evangelio, en el que Dios se sigue manifestando en cada uno de nosotros y en ese tiempo sobre todo. Después vienen tiempos importantes, viene Corpus Christi, viene el tiempo de tiempos universales en la iglesia. Después, durante todo este tiempo ordinario, tenemos también las fiestas de los apóstoles, las fiestas de María. Todo este tiempo es importante para cerrarlo con la fiesta de Cristo Rey. Entonces, todo esto nos lleva a celebrar en la iglesia todo el año litúrgico, ¿sí? Y empezando con el Adviento y concluyendo con la fiesta de Cristo Rey. Todo esto es muy importante. Bien, pues es como en este tema darles muchísima información y que quizá será difícil entenderla. Sin embargo, bueno, tenemos estas tareas que nos ayudarán a complementarlo. Primero vamos a investigar y hacer como tarea en las partes de la misa, ¿no? Van a estudiar las partes de la misa, que se las mencioné a grandes rasgos, no les dije todo para no ocupar mucho tiempo en este alimento. Y después el año litúrgico. Vamos a investigar qué es el año litúrgico. Entonces, esa es la tarea 1, las partes de la misa. La tarea 2, el año litúrgico. Y la tarea 3, la división de los sacramentos. O sea, hoy vimos 3 temas bien importantes en bien cortito tiempo, y yo quisiera darles más, pero pues yo sé que va a ser un poquito difícil por medio de este medio, perdón por repetirlo, pero este medio nos ayudará a entender solamente una parte mínima del tema. Muchos de ustedes pertenecen a los equipos de liturgia o a los coros o así, entonces todo esto lo deben de manejar muy bien. Ya nada más es retomarlo, y si no lo saben, bueno, pues nos ayudará a entenderlo y a conocer más, ¿ok? Entonces nos quedamos con esas 3 tareas, cerramos nuestro tema con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, para que día con día nosotros podamos ser parte de esa vida del Señor, y que cuando celebremos la Eucaristía a imagen tuya podamos hacer vida la palabra y guardarla en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.